Inclinemos nuestro rostro antes de abrir nuestra palabra. Oramos. Padre Celestial, ayúdanos a comprender ahora en este hermoso momento lo que tu palabra nos quiere enseñar. Quédate, Dios, con nosotros. Danos esta linda oportunidad. Gracias. En Jesús. Amén. Quiero compartir una pequeña porción de nuestras Biblias en el libro de Salmos. El libro de Salmos, capítulo 148. 148. Salmos 148. En algunas versiones varía un poquito. Amén. ¿Sí lo tenemos todos? Amén. Alabad al Señor. Alabad al Señor desde el cielo. Alabadlo en las alturas. Versículo 2. Alabadlo vosotros todos sus ángeles. Alabadlo vosotras todas sus huestes o ejércitos. Alabadlo sol y luna. Alabadlo vosotras todas lucientes estrellas. Versículo 4. Alabadlos, cielo de los cielos y las aguas que están encima del cielo. Alaben el nombre del Señor, porque Él mandó y todo fue creado. Y lo estableció todo en su lugar para siempre. Y les fijó una ley que no pasará. Versículo 7. Alabad al Señor desde la tierra, vosotras, criaturas del mar y profundos océanos, el rayo y el granizo, la nieve y la nieblina, el viento tempestuoso que ejecuta su palabra. Versículo 9. Montes y collados, árboles frutales y todos los cedros, bestias y todo animal doméstico, reptiles y volátiles. Versículo 11. Reyes de la tierra y todos los pueblos, príncipes y todos los jueces de la tierra, jóvenes y doncellas, ancianos y niños, alaben todos el nombre del Señor, porque solo su nombre es sublime. Su gloria está por encima del cielo y de la tierra. Versículo 14. Él exaltó el poderío de su pueblo. Alábenlo todos sus santos, los hijos de Israel. El pueblo ha llegado a él. Alabad al Señor. Amén. Cuando estaba estudiando, buscando algún salmo que viniera alguna enseñanza, y es que toda la Biblia está llena de enseñanzas, pero este salmo me llenó de algo muy especial. ¿Se ha fijado usted hoy en día, hermano, que el ser humano moderno sí alaba y tiene a su Dios? En muchas ocasiones hay gente que visita a ciertas personas para que estas gentes les enseñen a encontrar su fuerza o su energía exterior. ¿Ya han escuchado eso? Comúnmente llega la persona, se sienta en el piso, lo que sea, y cierra sus ojos y comienza a meditar y hace una forma de sonido bien rara, comienza a concentrarse para que pueda sacar su energía interior. El ser humano ha inventado un montón de dioses. Y lo muy curioso es esto, hermano, que el ser humano afirma adorar al mismo Dios que nosotros adoramos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Ellos dicen que adoran al mismo Dios. Pero desde el momento que vemos y leemos este libro del Salmo, alabad al Señor todo. ¿Qué mencionó? Al sol, la luna, las estrellas, árboles, bestias, animales domésticos, seres humanos, niños, doncellas, jovencitos, todo. El ser humano ahora en día
está adorando a lo creado y no al Creador. En muchos países allá, en nuestros lugares, de pronto encuentran un árbol y a ese árbol se le cayó una cáscara, pero en esa cáscara se formó una imagen de cierto santo. A ese árbol lo rodean y le hacen gran reverencia, adorando a lo creado y no al Creador. Qué triste, hermano, qué triste. Pregunto ahora, hermanos, ¿existe Dios para ustedes? ¿Por qué existe Dios? ¿Por qué existe Dios? En muchas ocasiones nosotros en nuestras camas, que puede ser horas tarde ya de la noche, no podemos dormirnos. El diablo ha perturbado nuestras mentes y nosotros no podemos encontrar la paz que Dios nos quiere dar. Hermanos, el diablo es así. Estamos rodeados en un mundo de pecado, en un mundo donde ahora en día la enfermedad, una de las enfermedades más exitosas que el diablo ha puesto en nuestras mentes es la soledad. Hermana, aparte de la soledad, ¿qué le trae la soledad a usted? Una sensación fea, ¿verdad? Disipa todo. Miren qué lindo. La soledad trae vacío, desesperación, estrés. ¿Qué más trae la soledad? Culpabilidad. Hay una de las enfermedades que hoy en día también se llama enfermedad existencial del alma. De repente yo tengo sensación de llorar, pero no sé por qué. De repente tengo una sensación de enojarme y me enojo y no me explico por qué. Esa es una de las enfermedades que Satanás ha puesto y ha tenido mucho éxito ahora en día. La enfermedad existencial. En cierta ocasión, uno de los pastores que estaba estudiando aquí en los Estados Unidos tuvo una experiencia con un ateo. Uno de sus profesores era ateo. Pero aquel profesor descubrió que uno de sus alumnos era pastor de la iglesia adventista. Así que la agarró con él. Le hacía un montón de preguntas acerca de, bueno, tu religión. Aquel profesor siempre llevaba ese tema. Estaba dando la clase, pero siempre hacía preguntas de qué es eso de que Dios, ese hombre no creía en Dios, ni mucho menos creía en el diablo. Pero todos los días, diario a diario, aquel hombre atormentaba a aquel pastor. Pasó el tiempo, hasta que un día aquel pastor quería hacerle saber, el profesor quería sacar de la duda al pastor y decirle, Dios no existe. Aquel pastor se vio en la profunda, se vio acorralado y le dice al profesor, ¿sabes qué? Tú ganaste. Supongamos que Dios no existe. Tú tienes la razón. Aparentemente el pastor había dado su brazo a torcer, como decimos nosotros. Lo curioso es esto. Cuenta el testimonio de ese pastor que Dios lo tocó. Aquel pastor comenzó a decirle a aquel ateo, a aquel profesor ateo que no creía en Dios, si Dios no existe, ¿qué pasa si tu familia, tu matrimonio se está cayendo en pedacitos? Tú intentaste todo humanamente, Dios no existe. Entonces también le dice, si Dios no existe, está bien, Dios no existe. ¿Qué pasa si tú tienes a un muchacho de 20 años hundido en la droga y tú intentaste todo humanamente? Lugares donde van ellos a recapacitación para dejar ese vicio. Mientras aquel pastor hablaba, aquel hombre ateo, sus ojos comenzaban a ponerse un poco llorosos y dejó la plática y se fue.
Mucho tiempo después, aquel pastor se dio cuenta de que aquel hombre ateo tenía un muchacho, un hijo de 20 años, que estaba hundido en la droga. Aquel ateo, sin duda, que creyó que hay un Dios que lo sabe todo. No era una casualidad de que aquel pastor estaba diciendo lo que en realidad le estaba pasando a este hombre. Hermanos, en cualquier tribulación, en cualquier angustia, ¿ya se ha preguntado usted dónde está Dios? Está pasando una angustia terrible y usted se pregunta, ¿dónde está Dios? Hermano Liz, ¿qué respuesta tendría usted? Está siendo atormentado de una forma horriblemente y aparentemente Dios no sabe usted dónde está y se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Qué respuesta daría usted? O si usted se preguntara solito, Dios mío, ¿dónde estás? En el momento de la angustia, en el momento de la tribulación. Amén. Éxodo 25:8, la lectura bíblica. ¿Se acuerda? Edifíquenme un templo. ¿Para qué? Para habitar entre ustedes. Ese ha sido el deseo de Dios desde la creación de este mundo. Vamos rápido al evento que pasó en el jardín del Edén. Nuestros padres pecaron. Cuando escucharon el andar de Dios, ¿qué hicieron? Se escondieron. Al esconderse, ellos pensaron, aquí no nos va a encontrar Dios. Y esa historia se ha repetido todo el tiempo desde ese momento. Nosotros como seres humanos, lastimosamente, pasamos escondiéndonos de Dios. El hermano dijo algo bien importante. Dios está allí. Dios nunca se ha apartado de nosotros. Nosotros, aunque ya estemos bautizados, hermanos, nosotros a diario nos apartamos de Jesús. Cuando no oramos, cuando nuestra devoción matutina se ha olvidado, en esos momentos nosotros nos apartamos de Dios. Y como les digo, la historia se ha venido repitiendo. El hombre corriendo, huyendo de Dios y Jesús detrás de nosotros, buscándonos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En el momento de la angustia nosotros nos recordamos, ¿dónde está Dios? Si lo que nosotros hemos hecho es apartarnos de Él, la pregunta sería, ¿dónde estoy yo? Él dijo algo bien importante, nuestro hermano Liz. A veces nuestro corazón se ha alejado de una forma tan lejos de Dios, que esa es la primera pregunta que nos hacemos, ¿dónde está Dios? Sin saber nosotros cuánto nos hemos alejado de nuestro Padre Celestial. El ser humano, ahora en día, ha inventado un montón de árboles para esconderse. ¿Alguien me puede mencionar algún árbol que nos hemos inventado para escondernos de la presencia de Dios? Cuando Él nos busca, nosotros nos escondemos en algo. El trabajo en este país. No tenemos tiempo ni mucho menos para nuestra familia, ni mucho menos para estudiar la palabra de Dios. Esos árboles son muy peligrosos. ¿Qué otro árbol ha inventado el ser humano para esconderse de Dios? La televisión, tal vez la moda, los vicios, los placeres, esos grandes árboles que cuando Jesús nos busca, nosotros nos escondemos en ellos para intentar no escuchar su voz. Pero cuando necesitamos de Jesús, es lo primero que buscamos. ¿Dónde está Dios? Ahora, hermano, ¿se ha preguntado usted por qué hay tanto sufrimiento inexplicable en esta tierra? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanto esto? ¿Por qué tanto esto? Vámonos al libro de Efesios, capítulo 6, un versículo muy conocido.
Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra los malos espíritus de los aires. Amén. Hay algo inexplicable que pasa alrededor de nosotros. ¿Por qué de repente un ser querido es arrebatado por la muerte? ¿Por qué de repente ocurre algo en nuestras vidas que es inexplicable? Pues la transgresión, o sea el pecado, nos ha apartado de una forma, hermano, de que en este momento este mundo está haciendo de las suyas contra nosotros, contra la raza humana. Hemos perdido de vista a Dios por atender las cosas mundanales, pero Dios siempre ha estado allí. Nuestra hermana Ena decía algo bien importante. Ahora en día predicar del amor de Dios hacia el hombre es muy común. Pero les pregunto, ¿cómo entienden ustedes el amor de Dios? O sea, ¿qué es el amor de Dios? Si yo me pongo a pensar cómo es el amor de Dios y lo entiendo como un amor humano, es bien peligroso. Porque yo puedo amar a alguien, pero el amor de Dios es bien diferente. Vamos a poner un ejemplo así fácil. Hay una pareja de esposos. Aquel hombre declara su amor hacia su esposa, la ama, a tal punto de decir que si es necesario dar mi vida por ella, yo la daría. ¿Sí es amor eso? Sí. Viene ese momento y se tiene que cumplir. Aquella pareja, su esposa o el esposo, la única manera de salvar su vida es donándole un riñón mío. Yo se lo doy porque la amo. Pero ¿qué pasaría si aquella mujer a quien yo le he declarado todo mi amor, le he dado una parte de mi cuerpo, en este caso del riñón, yo me doy cuenta que tiempo después aquella mujer o aquel hombre ha estado siendo infiel con su pareja? ¿Seguiría siendo amor? ¿La seguiría amando a aquel hombre que le dio su riñón a él? Ahora, hermano, si Dios nos ama, Dios ama al malo, Dios ama al bueno, Dios ama con un amor inexplicable. En cierta ocasión una mujer decía esto: mi amor no es egoísta, mi amor no es egoísta. El amor humano, si yo amo a alguien, es porque sé que ese amor va a ser, ¿cómo se llama eso de recíproco? Él me ama porque yo lo amo. Así. Dios, el amor de Dios no es así. Muchos de los predicadores que intentan explicar el amor de Dios hacia a los seres humanos es muy difícil. Porque el amor de Dios es incondicional. Él no me ama porque yo soy bueno, no. Porque con ese mismo amor que ama al bueno, ama al malo. Imagínense, ¿cómo yo voy a amar a alguien que me hizo mal a mí? ¿Cómo yo voy a amar a alguien que asesinó a lo que yo más quería? En otras palabras, el amor de Dios, el día que Dios deje de amar a alguien porque le hizo algo malo a él, termina de ser Dios. Hasta ahí llega su existencia de ser Dios, porque Dios es amor. Qué lindo, hermanos. El amor de Dios es inexplicable. Hermanos, si hasta aquí usted y yo ha caminado lejos de Dios, ya hemos sufrido lo suficientemente, ya el dolor, el sufrimiento nos ha golpeado de una forma tan horrible, hermano. Dios siempre está allí dispuesto a decirte:
Oye, yo aquí estoy esperándote. Ya no sufras solo. Sufrir solito es lo más terrible que puede haber en la vida. Pero sufrir con alguien que... ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando nosotros los cristianos estamos en una tribulación, estaría diciendo yo una mentira que si yo sufro aquí, sería injusto sufrir porque soy seguidor de Cristo? Eso sería una mentira. Pasar una tribulación con Cristo es bien diferente, porque Jesús llora a la paz de los que están llorando. Jesús conoce nuestros corazones. Cuando usted está triste, o usted piensa en la soledad, que se ha alejado de Cristo, tal vez nadie se acordó de su cumpleaños, pero Dios sabe el día en que usted nació. Dios estuvo allí cuando quizás dio sus primeros pasitos. ¿Ya se ha puesto a pensar cuánta gente hay en este mundo? Millones, billones se puede decir. Y Dios aún así me conoce a mí, conoce a usted, lo conoce a usted como que fuera el único ser que existiera. Dios sabe en aquel momento en que usted dijo su primera palabra. Quizás dijo mamá o dijo papá. Dios estuvo allí. No solo con el papá que escuchó esas palabras de aquel niño. ¿Se ha preguntado usted por qué ahora en día, hermano, usted cría a sus hijos? Le compra canciones o coritos, todos que tienen que ver con Jesús, libros, Biblias especiales para los niños, los adiestra, les enseña todo, pero cuando llegan a la juventud, aquellos niños se van o se apartan. Qué triste, hermano. Así es el mundo, así es el pecado. Pero de igual modo, Jesús siempre va a estar allí con nosotros. Hermano, Dios quiere que entendamos algo. Mi hermana en el repaso aquí en la escuela sabática decía algo bien importante. Este mundo va a llegar a su final. Muy pronto. Muy pronto. Lo triste de esto, hermanos, es que dice la Biblia que Jesús no viene porque nadie quiere que se pierda. Nadie. Hasta el más malo quisiera salvarlo. El amor de Dios es así. Pero es bien triste saber que Dios nos ama tanto y pensar que porque Dios nos ama tanto nos va a salvar. No puede hacer eso Dios. El hermano Luis decía algo bien importante, me llamó la atención. Si yo quiero alcanzar la salvación, lo puedo hacer solo, aceptando la gracia perdonadora de Cristo, abriendo mi corazón a Cristo Jesús. Hermanos, esta pequeña reflexión que estamos terminando, quiero, hermanos, que nuestras mentes vaya a eso. En los últimos días dice la Biblia que el amor de la mayoría se va a enfriar. Nuestras iglesias están sufriendo. Todo mundo dice tener amor. Todo mundo decimos yo amo, pero en el momento de mostrar nuestro amor, brillamos por nuestra ausencia. Cuando Jesús vino aquí y vio a aquella gente esparcida en aquellos montes, dice que se les quedó viendo. ¿Y qué es lo primero que le vino a Jesús en su corazón, en su mente? Compasión. Andan como ovejitas sin pastor. En estos últimos días, ese amor que Jesús vino a demostrarnos en la cruz del Calvario, tiene que despertar. Y va a despertar, hermano. Y pongamos de nuestra parte para que Jesús, su Santo Espíritu, nos haga útiles en estos momentos que vienen. Momentos de angustia,
Pero después de aquella angustia, vamos a ver a Jesús. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? Yo quiero ver a Jesús. Conocer a aquel hombre que murió quizás sin misericordia, porque él no se midió, no tuvo misericordia ni de su propia vida, pero murió con toda la misericordia para cada uno de nosotros. Yo quiero ver a ese hombre. La hermana Elena dice que sus manitas todavía, donde ella fue clavado, ahí están dice están las cicatrices, pero cuando habla de las cicatrices ella también explica que son heridas que no se curaron, porque el pecado es malísimo. Cuando Satanás llega y nos acusa, Jesús siempre le dice a su Padre: Padre, pero por ese que está acusando nuestro enemigo, y enseña tus manitas, yo también morí por él. La misericordia de Jesús es esa, hermano. Su amor es incondicional. Hermanos, esta ha sido la pequeña reflexión. Que el amor de Dios pues algún día pueda inundar nuestras vidas. Y por